de refrigeración del flujo de refrigerante arranca con el compresor. Y el compresor comprime el refrigerante, lo hace pasar por este aparatico que está aquí. Este aparatico le entra refrigerante aquí, sale aquí. Aquí sale en la parte de salida, de alta presión y alta temperatura. Entonces el refrigerante cae aquí. Y aquí en la parte de abajo hay una sustancia que se llama higroscópica. ¿Qué quiere decir higroscópica? Que absorbe humedad. ¿Cuál es el mejor ejemplo de sustancia higroscópica que ustedes tienen en su casa? Que absorbe hartísima humedad. ¿Se acuerda del arroz? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el secreto. Entonces aquí en el fondo hay como decir granos de arroz, que son higroscópicos, absorben mucha humedad. Porque el enemigo número uno del refrigerante, cuando circula por dentro de la tubería, ¿cuál es? La humedad, moisture. Entonces, aquí en este aparatico que se llama el accumulator o condensador, acumulador, está el filtro. Y el filtro, a su vez, por dentro, tiene un filtro y tiene arrocitos, que no son arrocitos, son parecidos a los arroces para absorber humedad. Mírelo. Tiene filtrico y adentro arrocitos, que no son arrocitos, sino una sustancia higroscópica. Y este es el filtro. ¿Y dónde va localizado siempre el filtro, muchachos? Mírelo, va aquí antes del expansion valve. Aquí va. El filtra se llama filter and dryer. Filtro y secador. ¿Por qué seca? Porque la sustancia higroscópica absorbe la humedad. La humedad es el enemigo número uno. Cuando tengo humedad en el refrigerante, ¿cuál es el elemento que se daña inmediatamente cuando hay humedad en el refrigerante? El compresor. El compresor se arruina, se echa a perder tan pronto le entra humedad al refrigerante. Hago una pregunta antes de que sigamos, porque aquí vienen 1.000.000 de preguntas. Vienen 1.000.000 de preguntas. ¿Cómo le puede entrar humedad al refrigerante? Deme posibilidades de que para entrar en ese circuito que ya vimos ahí. En el aire, cuando usted abre para meter el... Bueno, cuando usted conecta aquí los feedings, para conectar los pressure gauge, puede meterle una. Otra. En el heat exchanger que haya un craqueo aquí interno y se me mezcla agua salada con eso. El evaporador no hizo su función y siguió líquido. En el evaporador no, porque el evaporador... Está el serpentina acá. Él dice la... Sí, pero si se dañó eso y no hace el cambio de líquido a vapor y sigue líquido. No pasa nada. Es el refrigerante. En realidad absorbe por los feedings. Cuando yo conecto y desconecto los pressure gauge, el set de presión, o cuando intento echarle refrigerante y me demoro en hacer la conexión y libero mucho refrigerante y entra aire, perdón. O también cuando hay un crack en el heat exchanger del coil del condensador, es el más común. ¿Y cuál es el síntoma? Cuando mi compresor empieza a arruinarse. ¿Cuál es el síntoma? Bueno, empieza a suceder lo siguiente, empieza a apagarse cada rato porque hay alta presión y el sensor de alta presión apaga el compresor. Entonces se apaga muy frecuentemente y saca una alarma de alta presión. Se apaga frecuentemente y saca una alarma de alta presión. Síntoma número 1, humedad en el refrigerante. Posibilidad número 1. Posibilidad número 2 para que suceda eso, de que se apaga frecuentemente. Por alta presión, poco flujo de agua. O, exacto, la presión y la temperatura subió porque tiene humedad, o porque el flujo de agua salada aquí disminuyó y la temperatura de la tubería incrementó. Muy bien. Otra posibilidad es porque el nivel de refrigerante se bajó o porque el nivel de refrigerante se subió por encima del límite. Juntos producen el mismo efecto. ¿Estamos? Eso lo vamos a analizar más tarde. Entonces ya vamos empezando viendo todo lo que pasa. Entonces el primer elemento que nos encontramos aquí es el filtro y secador. Y después viene la válvula de expansión. Entonces miremoslo aquí, muchachos. Miren, muchachos, vengan para acá, lo vamos a seguir. Vamos a seguirlo bien con cuidado. Miren el compresor. El compresor tiene una tubería de salida, muchachos,
una tubería de descarga y una tubería de entrada. Normalmente la de descarga es la de alta presión y temperatura, ¿cierto? ¿Cómo debe ser el diámetro de esa tubería de descarga de alta presión y temperatura con respecto a la tubería de entrada, a la de succión? Más fino. Más delgada, más fina. Véala, más delgada, más fina que esta, porque es más presión y más temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la más delgada y es la de descarga. Y la de retorno que le viene es más gordita, que es la azul. ¿Estamos, muchachos? Este es el compresor. Tubería de descarga. ¿Y qué encuentro yo en la tubería de descarga? Mire, ¿qué encuentro yo? El high pressure switch. Mire, es un switch que normalmente debe ser, ¿es normalmente abierto o normalmente cerrado? Cerrado. Y permite que la corriente le llegue al relay del compresor. Bueno, entonces, mire, salió el refrigerante a alta presión. Olvidémonos de esta figura. Hagamos de cuenta que no existe, Jesús. Vente para acá. Vente para acá. Hagamos de cuenta que no existe esta figura. Entonces el refrigerante tan pronto entró acá, entró aquí, a la tubería pequeña que está dentro de la gorda, y empezó a circular aquí, mírelo. Empezó a circular aquí por dentro, y el refrigerante salió por acá, caliente, véalo. Entró al acumulador, dejó humedad abajo porque hay arrocitos abajo, y volvió y subió aquí, y se va para adentro. ¿Y se va para dónde, muchachos? Al evaporador. Se va, mírelo, a alta presión y temperatura, y llega al filter and dryer. Y después del filter and dryer, ¿qué pasó con el diámetro de la tubería? Bajó de este tamaño a este tamaño súper delgadito. ¿Y qué pasó con la presión y temperatura del refrigerante? Cayó considerablemente. Y entonces aquí entra en la parte de abajo del evaporador. Y todavía está líquido y empieza está líquido y empieza a evaporarse, porque este ventilador succiona el aire de este recinto caliente, lo hace pasar a través del coil, alrededor del coil, y aquí usted recibe aire Frío. porque este coil, ¿qué pasó cuando la presión y temperatura de aquí cayó dramáticamente aquí? Bajó la presión. ¿Y cómo está este tubo aquí? Frío. Frío, prácticamente frozen, y todos estos tubos están frozen. Y cuando el aire ambiente pasa alrededor de esos tubos prácticamente congelados, ¿cómo sale el aire aquí? Frío. Y estos tubos a los que por fuera les pasa aire calientico, condensan agua del medio ambiente, y por eso tengo este drain aquí para sacar agua que va. ¿A dónde va este drain en el bote? Lo puedo mandar al bilge, y del bilge con un bilge pump lo saco, o lo puedo mandar a un sump pump y con un sump pump lo saco, o lo puedo sacar outboard directo si yo quiero. Lo más común es que va a un sump pump y del sump pump lo saco, ¿verdad? Es una cajita plástica en donde condenso agua, y con un flow switch es un bilge pump que hay adentro, saco el agua. Sí. Normalmente ese es el sump pump. Y entonces, mire, tan pronto se evaporó y retorna por esta línea completamente evaporado, y entra aquí, mírelo, entra aquí, evaporado, olvídense de este, él sigue aquí, otro filtrico, y entra al compresor completamente evaporado. ¿Les gusta el ciclo de refrigeración? Sí, ¿Es claro? Sí. Bueno.